Siendo las 6:54 del 14 de julio del 2026, damos inicio a la Comisión Segunda de la Hacienda Pública y del Presupuesto. Señor secretario, si es tan amable, por favor, realicemos el respectivo llamado a lista de los honorables concejales. Partido Nueva Fuerza Democrática, honorable concejal Agüero López Sandra Milena. Gracias, señor secretario. Con un cordial saludo a usted, a la comisión, al presidente de la comisión, mis compañeros de la comisión y a la comunidad que nos sigue a través de los diferentes medios de comunicación. Presente. Partido Nuevo Liberalismo, honorable concejal Agüero en Orlando. Presente. Liga de Gobernantes Anticorrupción, honorable concejal Gómez Reyes Laura Isi. Presente. Partido de Alianza Social Independiente, honorable concejal Rincón Donado Pedro Adil. Buenas noches para todos, presente. Movimiento Alternativo Indígena y Social, honorable concejal Ruiz Guerrero José David. Buenas noches para todos, presente. Presidente, contamos con unanimidad para el 5 concejales pertenecientes a la Comisión Segunda. Gracias, señor secretario. Honorables concejales, hay quórum para deliberar, decidir y aprobar. Cuentan con voz y votos. Señor secretario, por favor, continuemos con el orden del día. Acta número 7/2026, Comisión Segunda de la Hacienda Pública del Presupuesto, julio 14 de 2026. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión, aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión, aprobación de las actas. Acta de Comisión Segunda número 6 del 9 de julio de 2026. Cuarto, intervención de la comunidad. Quinto, lectura de ponencia del proyecto de acuerdo 25/2026, por medio del cual se efectúan unas modificaciones al presupuesto general del municipio de Tocancipá para la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones. Sexto, primer debate del proyecto de acuerdo número 25/2026, por medio del cual se efectúan unas modificaciones al presupuesto general del municipio de Tocancipá para la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones. Séptimo, comunicaciones y varios. Segundo, lectura, discusión, aprobación del orden del día. Gracias, señor secretario. Honorables concejales, se encuentra en consideración el orden del día. Les informo que se va a cerrar. Honorables concejales, aprueban el orden del día. Aprobado por 5 votos. Continuemos, señor secretario, por favor. Tercero, lectura, discusión, aprobación de las actas. Acta de Comisión Segunda número 6 del 9 de julio de 2026. Gracias, señor secretario. Honorables concejales, se encuentra en consideración el acta de Comisión Segunda número 6 del 9 de julio del 2026. Les informo que se va a cerrar. Gracias, señor secretario. Le concedo el uso de la palabra al honorable concejal Orlando Agudo. Presidente, gracias. No puedo aprobar el acta porque no estuve por temas personales. Gracias, señor secretario. Honorable concejal Laura Gómez, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente de la comisión. No aprobé el acta, toda vez que no pude acudir ese día. Con todo el gusto, honorable concejal. Nuevamente, honorables concejales, se encuentra en consideración el acta. Les informo que se va a cerrar. Queda cerrada. Honorables concejales, se aprueban el acta. Aprobada por 3 votos. Continuemos, señor secretario. Cuarto, intervención de la comunidad. Presidente, le informo que no tenemos intervención de la comunidad. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con el orden del día. Quinto, lectura de la ponencia del proyecto de acuerdo 25/2026, por medio del cual se efectúan unas modificaciones al presupuesto general del municipio de Tocancipá para la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones. Gracias, señor secretario. Estamos en el... Por favor, señor secretario, si es tan amable, la ponencia que ha sido llegada a esta honorable corporación y a la comisión, por favor, dale lectura. Comisión Segunda Permanente de la Hacienda Pública del Presupuesto, honorable concejal, nombre del ponente, honorable concejal Laura Isi Gómez Reyes. Proyecto de acuerdo 25/2026, por el cual se efectúan unas modificaciones al presupuesto general del municipio de Tocancipá para la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones. Sustentación por parte del ponente de la iniciativa. El proyecto de acuerdo objeto de la presente ponencia fue presentado por el alcalde municipal de Tocancipá, doctor Walfran Adolfo Forero de Jarano, a consideración del honorable Consejo Municipal, tal como se desprende del texto mismo de la iniciativa. Dicha iniciativa se encuentra fundamentada en primer término del artículo 71 de la Ley 137 del 94. Desde el punto de vista material, la iniciativa recae sobre una materia propia de la administración presupuestal del ente territorial. En efecto,
El proyecto propone efectuar 3 operaciones diferenciadas pero conexas dentro del presupuesto general del municipio de Tocancipá para la vigencia fiscal 2026. De la competencia. En cuanto a la competencia, el asunto sometido a consideración corresponde a la órbita funcional del Honorable Consejo Municipal de Tocancipá en la medida que el proyecto de acuerdo 25/2026 propone modificar el presupuesto general del municipio para la vigencia fiscal 2026, aprobado mediante el acuerdo municipal 30 del 30 de noviembre de 2025. La iniciativa no se limita a un ajuste interno de ejecución administrativa, sino que plantea operaciones presupuestales que alteran formalmente la estructura del presupuesto vigente, a saber, desde el punto de vista constitucional, la competencia del Consejo Municipal encuentra sustento en el artículo 313 de la Constitución Política. A su vez, el artículo 345 de la Constitución Política consagra el principio de legalidad presupuestal, según el cual en tiempo de paz no puede percibirse contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacerse erogación con cargo al tesoro que no se haya incluido en el presupuesto de gastos, ni transferirse crédito a algún objeto no previsto en el respectivo presupuesto. En desarrollo de ese marco constitucional, el proyecto invoca el decreto 111 del 96, Estatuto Orgánico del Presupuesto. En el caso concreto, el contenido del articulado permite verificar que la decisión sustantiva que se somete al Consejo consiste en aprobar modificaciones formales al presupuesto general de la vigencia de Tocancipá para la vigencia 2026. El artículo primero dispone la modificación general del presupuesto. Los artículos segundo y tercero adicionan el presupuesto de ingresos y gastos por valor de 178.342.951 pesos. Los artículos cuarto y quinto desarrollan el traslado presupuestal de 11.499 millones 50 pesos mediante contracréditos y créditos. Los artículos sexto y séptimo reducen el presupuesto de ingresos y de gastos por 127.624.488 y el artículo octavo ordena a la Secretaría de Hacienda realizar los registros presupuestales y contables para dar cumplimiento al acuerdo. La competencia del Consejo también resulta coherente con la jurisprudencia constitucional. En la sentencia C036 de 2023, la Corte Constitucional reiteró la relevancia del principio de legalidad presupuestal y analizó la improcedencia de trasladar de manera amplia o determinada a autoridad ejecutiva la facultad de modificar presupuestos cuando ello afecta a la estructura de ingresos y gastos aprobada por la respectiva corporación pública de elección popular. Si bien dicha providencia de proferir en relación con un caso departamental, su razonamiento resulta pertinente como criterio interpretativo para el nivel municipal, en tanto reafirma que las modificaciones presupuestales que alteran formalmente el presupuesto deben conservar la intervención de la corporación competente. Parte motiva del presente proyecto de exposición de motivos. De conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 de la 94, los proyectos deben estar acompañados de una exposición de motivos. La exposición desarrolla, en primer lugar, un componente de fundamentación constitucional y legal determinado por los artículos 2, 287, 311, 313 y 315 de la Constitución Política del 94 y Ley 136 de 1994. En segundo lugar, le incorpora una justificación técnica según la cual, una vez aprobado el presupuesto municipal para la vigencia fiscal, mediante el acuerdo 030-2015, el Departamento Nacional de Planeación efectuó la distribución definitiva de recursos del Sistema General de Participación para el sector de educación, generando la necesidad de adicionar el presupuesto a la suma de 178.342.951 pesos. De igual forma que la exposición identifica como fuente la adición y reducción los ajustes derivados de la distribución definitiva del Sistema General de Participaciones dentro del expediente allegado a una obra, el soporte DNP SIT-CONFIS correspondiente ni se anexó el acta CONFIS que se cita como fundamento de la modificación. Tales aspectos no desvirtúan por sí mismos la existencia formal de la motivación. En consecuencia, se concluye que la exposición de motivos satisface formalmente la exigencia prevista en la Ley 136 del 94, en cuanto permite comprender el alcance general de la iniciativa y las razones que la sustentan. Sin embargo, requiere ajustes de precisión, concordancia interna y soporte documental, especialmente relacionado con la identificación del acta CONFIS, la correcta expresión de algunas cifras, la acreditación de los documentos de distribución del Sistema General de Participación y la suficiencia de los soportes técnicos que respaldan los traslados presupuestales propuestos. Marco que sustenta el proyecto de acuerdo. Marco constitucional. El proyecto de acuerdo 025-2026 inscribe en primer término los principios de autonomía territorial del artículo 287 de la Constitución Política. El artículo 311 de la Constitución Política reconoce al municipio como entidad fundamental de la visión político-administrativa. El fundamento competencia central se encuentra en el artículo 313 de la Constitución Política. Por su parte, el artículo 315 superior radica en el alcalde municipal en la atribución de presentar oportunamente al Consejo los proyectos que requiera pertinentes. Finalmente, el artículo 345 de la Constitución Política consagra el principio de legalidad del gasto, según el cual no puede percibirse contribución o ingreso que no figure en el presupuesto de rentas, ni efectuarse erogación con cargo al tesoro que no se encuentre incluida en el presupuesto de gastos, ni transferir crédito a objeto previsto en el respectivo presupuesto.
Marco legal. En desarrollo de los mandamientos constitucionales, el sustento legal del proyecto se encuentra inicialmente en la Ley 136 del 94. También resulta aplicable la Ley 715/2001 en cuanto regula la distribución de competencias y recursos entre la nación y las entidades territoriales. De igual forma, debe tenerse en cuenta la Ley 819/2003, cuyo artículo 7 exige que el impacto fiscal de todo proyecto de acuerdo que ordene gasto o conceda beneficios tributarios sea explícito y compatible en el marco fiscal de mediano plazo. Marco reglamentario. El proyecto de acuerdo de exposición de motivos toma como referente principal el decreto 111 de 1996. Marco normativo municipal. En el ámbito local se encuentra el soporte normativo. Inmediatamente el proyecto se encuentra en el acuerdo municipal 09/2021. De manera particular, el proyecto de la exposición de motivos invoca el artículo 96 del acuerdo municipal. También resulta aplicable el acuerdo municipal 30 del 30 de noviembre de 2025, mediante el cual se aprobó el presupuesto de renta, recursos de capital y gastos para la vigencia 2026. Justificación e inconveniencia. La justificación del proyecto de acuerdo estructura sobre un presupuesto de base claramente identificado. La vigencia fiscal 2026 cuenta con presupuesto aprobado para vigencia acuerdo municipal 30/2025, pero durante la ejecución de la vigencia se habían presentado factores posteriores que hacen necesario ajustar la programación inicial. En cuanto a la edición presupuestal, la Administración señala que el Departamento Nacional de Planeación asignó al municipio un mayor valor al inicialmente incorporado en el presupuesto por concepto del SGP Educación, calidad por matrícula, lo que hace necesario diseñar ingresos en la suma de 178.342.951. Con el fin de garantizar la ejecución de dichos recursos conforme a su destinación legal. En relación con la reducción presupuestal, la exposición indica que el valor inicialmente incorporado por concepto de SGP gratuidad en situación de fondos fue superior al monto efectivamente asignado para la vigencia 2026. Unidad de materia. En conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 del 94, todo proyecto de acuerdo de referencia a una misma unidad de materia y son inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. Análisis del proyecto de acuerdo. Para análisis del proyecto de acuerdo por medio del cual se efectúan las modificaciones al presupuesto general del municipio de Tocancipá para la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones, se tuvieron en cuenta los documentos remitidos por la Administración Municipal junto con la iniciativa. El análisis se orientó especialmente a verificar si la iniciativa cumple con los requisitos de iniciativa, competencia, unidad de materia, exposición de motivos, legalidad del gasto, identificación de fuentes de financiación, equilibrio presupuestal, impacto fiscal, soporte disponible de recursos, correspondencia con el plan de desarrollo municipal y coherencia, anexos allegados, proyecto de acuerdo, exposición de motivos, certificación del impacto fiscal, consideraciones preliminares. El proyecto de acuerdo tiene por objeto efectuar modificaciones al presupuesto general del municipio de Tocancipá. La adición se sustenta en la distribución definitiva de recursos del Sistema General de Participaciones. Por su parte, la reducción se sustenta en el ajuste del componente gratuidad en situación de fondos del mismo Sistema General de Participaciones. Análisis de las modificaciones presupuestales propuestas. El proyecto de acuerdo 25/2026 contiene 3 operaciones presupuestales claramente diferenciales: adición, traslado y reducción. Todas ellas se encuentran comprendidas dentro de la noción de modificación presupuestal prevista en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. En segundo lugar, el traslado presupuestal por valor de 11.429 millones también conserva equilibrio formal por el artículo 4, contracredita apropiaciones por esa suma, y el artículo 5 acredita recursos por el mismo valor. Los créditos se orientan a fortalecer programas de educación, cultura, integración social, desarrollo económico, planeación, convivencia y gobierno eficiente, entre ellos 3.000 millones para educación, y el progreso. Para cultura, recreación y deportes, 496 millones. Para el agromotor del progreso, 300 millones. Para Tocancipá ordenada, generar progreso, 150 millones. Tocancipá armoniosa, 1.000 millones para gobierno eficiente. Análisis del impacto fiscal. En conformidad con el artículo 7 de la Ley 819/2013, el impacto fiscal de todo proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gasto o conceda beneficios tributarios debe hacerse explícito y debe ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. En el expediente habrá certificación expedida por el secretario de Hacienda del municipio de Tocancipá, en el cual se indica que el proyecto de acuerdo no plantea un gasto adicional ni una reducción de ingresos no contemplados en el plan financiero que soporta el plan de desarrollo 2024-2027. Análisis de la fuente de financiación y disponibilidad. En materia de créditos adicionales, el artículo 81 del decreto 111 del 96 establece que no pueden abrirse créditos adicionales al presupuesto sin que en la ley respectivo o acto respectivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que sirve para dar su respectiva apertura. En relación con los traslados presupuestales, el proyecto señala que la Secretaría de Hacienda verificó la ejecución presupuestal de la vigencia y certificó la existencia de apropiaciones susceptibles del traslado por la suma de 11.469.050 sin afectar el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron inicialmente apropiados. Análisis del CONFIS municipal. El proyecto de acuerdo señala que el Consejo Municipal de Política Fiscal CONFIS, mediante acta de 12 del 1 de julio de 2026, emitió concepto favorable respecto de las adiciones
reducciones y traslados presupuestales contenidos en el acuerdo. Análisis del acuerdo. El artículo primero cumple con una función introductoria adecuada. El artículo segundo adiciona al presupuesto general de ingresos los valores correspondientes. El artículo tercero adiciona al presupuesto de gasto por la misma suma, destinándola a los ejes estratégicos correspondientes. El artículo cuarto contraacredita recursos por valor de 11.4069.050. El artículo quinto acredita recursos por valor correspondiente en diferentes programas de inversión. El artículo sexto reduce el presupuesto general de ingresos. El artículo séptimo reduce el presupuesto general de gastos. El artículo octavo dispone que la Secretaría de Hacienda efectúe los registros presupuestales y contables necesarios. Sugerencias de la ponencia para ajustes del proyecto de acuerdo. Me permito formular las siguientes sugerencias de ajustes del proyecto de acuerdo 25 con el propósito de fortalecer su consistencia jurídica, técnica y fiscal. En primer lugar, se sugiere llegar copia íntegra del acta CONFIS. En segundo lugar, se sugiere anexar el soporte DNP, CIT, CODIS o documento oficial de distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones. En tercer lugar, se sugiere llegar certificación detallada de disponibilidad de prestaciones para los contracréditos propuestos. En cuarto lugar, se recomienda complementar la certificación de impacto fiscal. En quinto lugar, se sugiere corregir la inconsistencia existente en la referencia al valor requerido por la Secretaría de Gobierno. En sexto lugar, se recomienda ajustar los artículos segundo y sexto para que no se limiten a clasificar los movimientos como ingresos corrientes. En séptimo lugar, se sugiere fortalecer la relación de los créditos propuestos con el Plan de Desarrollo Municipal POA y el Banco de Programas y Proyectos, especialmente frente a los recursos destinados a cultura, educación, comunicaciones institucionales. En conclusión, las sugerencias de esta ponencia se concentran en fortalecer la trazabilidad documental del expediente, precisar las fuentes de financiación, acreditar las disponibilidades de las apropiaciones bajo traslado, unificar las referencias al CONFIS y complementar el concepto de impacto fiscal y depurar la técnica normativa del articulado. Con fundamento en el análisis jurídico, técnico y fiscal efectuado del proyecto de acuerdo 025-2026, una vez revisado por su parte motiva, exposición de motivos, articulado y anexos allegados al expediente y con especial atención a las observancias y sugerencias formuladas para la armonización complementación documental de la iniciativa, estima el suscrito ponente que el proyecto resulta procedente para continuar su trámite, razón por la cual se emite ponencia positiva condicionada, sugiriendo respetuosamente a los honorables integrantes de la Comisión Segunda Permanente de la Hacienda Pública del Presupuesto dar primer debate y aprobar la iniciativa previa atención de los ajustes y recomendaciones consignadas en la presente ponencia. Presidente, le informo que fue leída la ponencia. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con el orden del día. Sexto, primer debate del proyecto de acuerdo 25-2026, por medio del cual se efectúan unas modificaciones al presupuesto general del municipio de Tocancipá para la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones. Gracias, señor secretario. Claro que sí. Brindar un cordial saludo a doctor Jairo Merchán, quien es nuestro secretario de Hacienda de nuestro municipio. No sin antes, doctor Jairo, concederle el uso de la palabra al honorable concejal Laura Gómez Reyes, quien es la ponente de este importante proyecto. Honorable concejal Laura, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente de la Comisión Segunda, y a todos los integrantes de la comisión, un saludo muy especial. En la noche de hoy vamos a hacer la discusión del proyecto de acuerdo que en efecto tiene por motivo generar un traslado especialmente de recursos presupuestales provenientes de la Secretaría de Medio Ambiente, de algunos recursos que pues no se han ejecutado, que no son necesarios en este momento para la Secretaría, por un valor de 290 millones. Por otra parte, para este periodo de presupuesto, se estructuró por parte de la Administración Municipal una reducción del presupuesto de la Secretaría de Infraestructura de 11.173 millones de pesos. Esto con el propósito de fortalecer otras secretarías que requieren la inversión. Finalmente, en el programa de seguridad, se sacan 5.800.000 pesos para también fortalecer otras secretarías. Esto para generar un importe total de 11.469 millones de pesos que serán trasladados de la siguiente manera. Primero, necesitamos para el tema de PAE, necesitamos la administración municipal, 3.000 millones de pesos que son para asegurar los recursos de la alimentación escolar de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes durante la vigencia 2026. Ahora bien, para cultura, que es el programa de la colombianidad, es una inversión cercana a los 6.322 millones de pesos. Ustedes saben que pues ya se acerca nuestra
fecha y nuestro galardón más esperado, más especial, que es la fiesta de la colombianidad, y por ende pues se le solicita estos recursos para ellos. Ahora bien, para el Día Dulce están solicitando 200 millones de pesos, honorables concejales. Para la feria, la de los caballos y la feria agraria, la feria equina, gracias, mi honorable concejal, yo no conozco mucho el tema, pero están pidiendo 496 millones de pesos, esto para fortalecer todo el tema agrícola y equino en el municipio. Ahora bien, respecto al tema de los avalúos, si ustedes recuerdan que el señor alcalde en días pasados manifestó aquí a la plenaria que los avalúos que se practicaron para los diferentes predios fueron pues objeto de modificación por cuenta de este tema del IGAC. Entonces se solicitan 300 millones de pesos para poder contratar un tema catastral, un tema de avalúos y poder sacar adelante los predios que se requieren para todo el tema de infraestructura. Ahora bien, para el plan de movilidad se solicitaron 150 millones de la Secretaría de Gobierno, que serán para fortalecer el tema de tránsito y transporte, 150 millones de pesos. Y ahora en Gobierno Eficiente solicitaron 1.000 millones de pesos, que corresponde a una estrategia de medios y de comunicaciones por parte de la Secretaría o de la Oficina de Prensa, mejor. Se hace una reducción del ingreso de 127 millones, pero también se hace una adición de 127 millones, que quedamos prácticamente únicamente con una adición al presupuesto por valor de 50 millones de pesos. Extra micrófonos, nosotros trabajamos con el doctor Jairito estas sugerencias que se le realizaron a la ponencia, mediante ponencia al proyecto de acuerdo, para que se ajuste el mismo y poder generar pues una adecuación de las solicitudes que nosotros como ponentes realizamos en lo que tiene que ver con el escrito que está presentado por la administración municipal. Le agradezco al doctor Jairo porque ya las tuve en cuenta y se modificaron para el conocimiento de la comisión primera. Ahora bien, señor presidente de la comisión segunda, le solicito, le concedamos el uso de la palabra al doctor Jairo para que él nos explique puntualmente los traslados presupuestales a los cuales está solicitando a esta comisión. Gracias, honorable concejal Laura. ¿Algún honorable concejal desea intervenir? Yo haré mi intervención después de que el doctor Jairo nos haga, por favor, la exposición de estos traslados muy puntualmente. Doctor Jairo, bienvenido, buenas noches, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente de la comisión. Cordial saludo para usted y los demás integrantes de esta comisión. Efectivamente, la administración municipal presenta a consideración del Consejo Municipal este proyecto de acuerdo relacionado con modificaciones al presupuesto general de rentas y gastos. Por competencia, le corresponde al Consejo Municipal hacer el debate y la discusión de este proyecto de acuerdo, puesto que las modificaciones que se presentan en este proyecto de acuerdo modifican las cifras globales aprobadas por el Consejo Municipal. Entonces, pues es competencia del Consejo Municipal presentar, pues hacer el debate respectivo de estas modificaciones al presupuesto, básicamente bajo el entendido que pues el presupuesto como instrumento de ejecución de plan de desarrollo es dinámico y dependiendo de las circunstancias particulares de cumplimiento de metas y proyectos consagrados en el plan de desarrollo, pues se hacen los ajustes que sean necesarios a fin de darle cumplimiento a la totalidad de las metas consagradas en plan de desarrollo. Básicamente este proyecto de acuerdo podemos explicarlo o sustentarlo bajo tres aspectos. Artículo 2 y artículo 3 hace referencia a unas adiciones al presupuesto. Adiciones al presupuesto por valor de 178.342.951 pesos. En el artículo segundo, pues
se propone la adición al presupuesto de rentas por ese valor. Y en el artículo 3, una adición al presupuesto de gastos por el mismo valor, garantizando un equilibrio presupuestal. Lo que se adiciona en ingresos, ese mismo valor se adiciona en el presupuesto de gastos. ¿De dónde se origina esta adición, estos nuevos recursos que se incorporan al presupuesto? Y es básicamente lo relacionado con las cifras definitivas que la nación asigna por concepto de Sistema General de Participaciones, sector educación, en lo que tiene que ver con calidad por matrícula. Entonces ya nos dan las cifras definitivas y encontramos que la propuesta del presupuesto del 2026 define un menor valor. Entonces, por tanto, esas cifras que están establecidas en el SICODIS deben ajustarse exactamente a lo establecido en el presupuesto. Por eso hacemos esa adición por concepto de recursos del Sistema General de Participaciones, calidad, por ese valor. Los artículos 4 y 5 pues hacen referencia a unos traslados presupuestales. El artículo cuarto hace referencia a unos contracréditos por valor de 11.469.050.000 pesos. Y el artículo 5, para mantener equilibrio presupuestal, acreditamos exactamente ese mismo valor. Entonces, disminuimos en el artículo 4 la cifra que ya mencioné y en el artículo 5 aumentamos, es decir, que afectamos únicamente el presupuesto de gastos, pero disminuimos y aumentamos exactamente el mismo valor. Y los artículos 6 y 7 hacen referencia a una reducción al presupuesto. En los mismos términos, en SICODIS se establecen las cifras definitivas del Sistema General de Participaciones, pero ya no por calidad de matrícula, sino por gratuidad. Son recursos sin situación de fondos, es decir, que son recursos que llegan directamente a las instituciones educativas municipales. Teníamos una cifra y la cifra del SICODIS es mayor, entonces tenemos que hacer la reducción al presupuesto por valor de 127.624.488 pesos. Entonces ya con esa adición y con esa reducción ajustamos las cifras definitivas que el gobierno nacional le asigna al municipio de Tocancipá por concepto de Sistema General de Participaciones, tanto para calidad como para gratuidad. Por supuesto que esos recursos se van a destinar al sector educativo, tienen una destinación específica. En lo que tiene que ver con los traslados presupuestales, es decir, los artículos 4 y 5 del proyecto de acuerdo, por valor de 11.469 millones de pesos, ya la concejal ponente, la concejal Laura, pues ya hace la explicación, pero básicamente sí, esos recursos que son recursos propios, son recursos de ingresos corrientes de libre destinación. Es la única fuente de financiación que se va a modificar, que se va a trasladar en este momento. Recursos propios únicamente, no hay otra fuente diferente en lo que tiene que ver con los traslados presupuestales. Básicamente acá ustedes saben que el Consejo Municipal aprueba por partidas globales, por programa. Entonces disminuimos programa 9, programa 11 y programa 13 para un total de 11.469 millones de pesos y acreditamos al programa 1 de Educación para el Progreso. Los recursos son 3.000 millones de pesos para garantizar la continuidad de la prestación del servicio de transporte escolar y plan de alimentación escolar para la jornada escolar 2026. En recursos para el programa de cultura
únicamente para cultura 6.322, para el programa de comunidad con garantías de derecho 200 millones de pesos, para el programa número 7, el agro motor de progreso, sostenibilidad y seguridad alimentaria, 496 millones de pesos, para el programa 10, Tocancipá Ordenada, 300 millones de pesos, y para el programa 14, Tocancipá Armoniosa Viviendo y Conviviendo con Ciudadanía Activa, 150 millones de pesos, y para el programa número 15, Gobierno Eficiente, por valor de 1.000 millones de pesos. Entonces, eso en términos generales, señor presidente de la comisión, es la propuesta de la administración municipal para hacer estos ajustes presupuestales ya de cara a la ejecución del segundo semestre de la vigencia 2026, para garantizar cumplimiento de metas, para garantizar el cumplimiento de todos los proyectos consagrados en nuestro plan de desarrollo. Si hay alguna inquietud, con muchísimo gusto. Concejal Laurita, concejal ponente, muchas gracias. Gracias, doctor Jairo. Tiene el uso de la palabra honorable concejal Pedro. Gracias, señor presidente de la comisión, por el uso de la palabra. El tema, vemos que la mayoría son unos traslados presupuestales que me preocupa, y sería que nos lo explicaran, y sería bueno tener las demás secretarías, porque si la mayoría de dinero la vamos a sacar de infraestructura, donde para nadie es un secreto que tenemos varias obras iniciadas y unas por arrancar, dejaríamos de financiada la Secretaría de Infraestructura, o de dónde saldría el dinero para reponer ese recurso que ya está aprobado por los honorables concejales. Esa sería una de las preguntas, y me surgen varias preguntas. Por ejemplo, los 1.000 millones de gobierno, realmente cuál es el programa y en qué es que se van a invertir. Yo sugiero, señora concejal ponente, que estén las secretarías y nos puedan explicar más detalladamente en los programas que se va a invertir estos recursos. Y pues obviamente lo más preocupante para mí es el tema de infraestructura. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, honorable concejal Pedro. Yo también, para mi doctor Jairo, el tema de retirarle este monto a infraestructura, pues prende de todos modos una alarma, porque tenemos una sociedad de economía mixta, donde hace unos días nos hicieron una exposición donde van a ejecutar 107.000 millones de pesos aproximadamente. Y aquí en una silla, un honorable concejal en algún momento decía, entonces, ¿para qué queda sirviendo la Secretaría de Infraestructura si ya tenemos una sociedad de economía mixta que es la que va a ejecutar todas las obras en el municipio? Hoy nos pasa un proyecto donde se quieren hacer unos traslados y se le retira el monto, esa infraestructura. No tendría ningún problema con el tema del PAE, que es la alimentación escolar para nuestros niños. Obviamente nosotros tenemos que garantizarle el bienestar a todos nuestros niños en nuestro bello y hermoso municipio. Y muchas personas nos han reclamado de que menos cemento y más inversión social. Digamos que en este no tendría yo ningún problema. Preocupante, entre todos los ítems, mi doctor Jairo, me gustaría como tener más información frente al traslado de los 150 millones de pesos para la Secretaría de Gobierno, si no estoy mal, para transporte, con el tema de el plan de movilidad. No sé si esto ya se ha pagado varias veces, si ya se pagó, cuánto se ha pagado, si estamos entrando en un detrimento, ¿sí? Porque pues nuevamente 150 millones de pesos para esto, y en el momento no sabemos un plan de movilidad, no tenemos unas unidades de parqueo, no sabemos este proyecto cómo vaya a quedar, y realmente con el incremento desbordado de la piratería en este municipio,
donde pues realmente las empresas legales de este municipio se están viendo afectadas, pues se les está dando más herramientas, pero no vemos que se esté cumpliendo. Entonces sí me gustaría y apoyo la petición del honorable concejal Pedro, que antes de continuar con segundo debate este proyecto, citar a cada una de las secretarías que hagan una exposición a la comisión para saber si definitivamente se pasa a segundo debate en plenaria. Voy a concederle el uso de la palabra a los honorables concejales, el honorable concejal ponente. Laura, creo que deseas intervenir, tienes el uso de la palabra. Gracias, señor presidente de la comisión. En efecto, y comparto la preocupación del concejal José David en el sentido en que respecto al plan de seguridad vial, incluso nosotros hicimos una aprobación de vigencias futuras que no fueron ejecutadas y es sobre el único ítem que también tendría de pronto algún tipo de revisión adicional por parte de la Secretaría de Hacienda. En el resto de los proyectos, si ustedes se fijan, honorables concejales, corresponde a eventos grandes o eventos nuevos que se van a generar o a garantizar la alimentación escolar de los niños y otros proyectos tales como la colombianidad, sobre los que veo que en términos generales no se tiene ningún reparo. Sin embargo, yo sí le solicitaría y hago la propuesta de que el proyecto de acuerdo pase a segundo debate con el propósito que todos los honorables concejales podamos debatir al tiempo y también yo sé que muchos tienen reparos respecto al tema de seguridad vial y movilidad porque hemos tenido varios inconvenientes, pero para que salgan a la luz en plenaria yo solicitaría que el proyecto de acuerdo se le dé lectura y pase a segundo debate. Esa es mi propuesta, señor presidente de la Comisión de la Hacienda Pública y el Presupuesto. Gracias, honorable concejal Laura. Entonces, en este momento, honorable concejal Pedro. Honorable concejal, en este momento se entendería que hay dos propuestas, una del honorable concejal Pedro, que es que el proceso continúe en primer debate, pero el honorable concejal Pedro la retira. Entonces solo habría una propuesta del honorable concejal ponente Laura de que el proyecto pase a segundo debate. Por favor, señor secretario, hacer el respectivo llamado a lista de los honorables concejales para que el proyecto pase a segundo debate. Movimiento Alternativo Indígena y Social, honorable concejal Rodríguez Guerrero José David. Que pase a segundo debate en plenaria con los 13 honorables concejales. Alianza Social Independiente, honorable concejal Rincón Donado Pedro Adiel. Que este proyecto pase a segundo debate. Liga de Gobernantes Anticorrupción, honorable concejal Gómez Reyes Lauradici. Que el proyecto pase a segundo debate. Partido Nuevo Liberalismo, honorable concejal Agüero Orlando. Que pase a segundo debate. Partido Alianza Democrática, a la honorable concejal Sandra Milena Coelho López. Que pase a segundo debate. Presidente, le informo que contamos con unanimidad para que el proyecto pase a segundo debate. Gracias, señor secretario. Pasará el proyecto a segundo debate en plenaria con los 13 honorables concejales. Por favor, continuemos con el orden del día. Por favor, señor secretario, de lectura al proyecto. Proyecto de acuerdo 025-2026, por el cual se efectúan las modificaciones al presupuesto general del municipio de Tocancipá para la lista fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones.
En honor al Consejo Municipal de Tocancipá, en ejercicio de sus facultades constitucionales, en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los artículos 313, 345 de la Constitución Política, el artículo 32 de la Ley 136 del 94, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, decreto 111 del 96, los artículos municipales 01 de 2021 y 030 de 2025 del Honorable Consejo Municipal de Tocancipá, y considerando que el artículo segundo de la Constitución Política de Colombia establece que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Que conformidad con el artículo 187, los municipios gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, que el numeral 5 del artículo 313 de la Constitución, el artículo 32 de la Ley 136 del 94, dispone que es competencia del Consejo Municipal estudiar y aprobar el presupuesto general de renta, recursos de capital y de gastos para el municipio de cada vigencia fiscal. Que el numeral primero del artículo 315 de la Constitución Política establece como atribuciones del alcalde cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley y los decretos del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del Consejo. Que el artículo 345 de la Carta Política dispone: en tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al tesoro que no sea incluida de gastos. Que el Honorable Consejo Municipal de Tocancipá, mediante el Acuerdo 01 de 2021, por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Presupuesto para el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones. Respecto a las modificaciones presupuestales, en el artículo 96 establece modificación presupuestal. Se entiende por modificación al presupuesto las ediciones, traslados, créditos y contracréditos, aplazamientos, reducciones presupuestales de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión. Que el Consejo Municipal de Tocancipá expidió el Acuerdo Municipal 2 del 31 de mayo de 2024, mediante el cual se adoptó el Plan de Desarrollo Municipal. Que una vez aprobado el presupuesto general de renta, recursos de capital y gastos del municipio de Tocancipá para la vigencia fiscal 2026, el Departamento Nacional de Planeación y Ejercicio de las competencias conferidas por los artículos 356 y 357 efectuó la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones por 178.342.951. El propósito de garantizar el cumplimiento de las metas programadas del proyecto de inversión contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal Tocancipá Segura Experiencia con Visión Social, se hace necesario efectuar traslados por la suma de 11.469.050.000 pesos. Que la Secretaría de Educación requiere la suma de 3.000 millones de pesos para adicionar los contratos del programa de alimentación escolar PAE. Que la Secretaría de Cultura requiere la suma de 6.422.950.000 pesos para fortalecer la oferta cultural del municipio. Que la Secretaría de Familia e Integración Social requiere la suma de 200 millones de pesos para la realización de las actividades institucionales correspondientes a la celebración del Día Dulce. Que la Secretaría de Desarrollo Económico requiere la suma de 496.000 pesos, 496.100.000 pesos. Que la Secretaría de Gobierno requiere la suma de 50 millones de pesos. Que la Oficina de Prensa y Comunicaciones requiere la suma de 1.000 millones de pesos para fortalecer los mecanismos de comunicación institucional con la ciudadanía mediante la implementación de estrategias de divulgación y proyectos municipales, las campañas institucionales y demás acciones de la administración municipal. Que de conformidad con la distribución definitiva de los recursos del Sistema General de Participaciones, sector de educación, componentes gratuitos y situación de fondos efectuada por el Departamento Nacional de Planeación para la vigencia fiscal 2026, se evidenció que el valor inicialmente incorporado para el presupuesto general del municipio fue superior al monto efectivamente asignado. Que la Secretaría de Hacienda verificó la ejecución presupuestal para la vigencia y certificó la existencia de apropiaciones presupuestales susceptibles de traslados por la suma de 11.469.050.000 pesos sin efectuar el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron inicialmente apropiadas. En mérito de lo exteriormente expuesto, acuerdan. Artículo primero. Modificar el presupuesto general del municipio de Tocancipá para la vigencia fiscal 2026, como se describe en los siguientes artículos. Artículo segundo. Adicionar el presupuesto general de ingresos del municipio de Tocancipá para la presente vigencia por la suma de 178.342.951 pesos, de acuerdo con el siguiente detalle. Ingreso del presupuesto municipal 178.342.951. Artículo tercero. Adicional al presupuesto general de gastos del municipio de Tocancipá por la suma de 178.342.951 pesos.
Artículo 4. Contraacreditar el presupuesto general de gastos del municipio para la agencia fiscal 2026, recursos por la suma de 11.479 millones de pesos. Artículo 5. Acreditar el presupuesto general de gastos de inversión por la suma de 11.469 millones de pesos. Artículo 6. Reducir el presupuesto general de ingresos del municipio de Tocancipá por la suma de 127.624.488 pesos. Artículo 7. Reducir el presupuesto general de gastos por la suma de 127.624.488 pesos. Artículo 8. La Secretaría de Hacienda del municipio de Tocancipá efectuará los registros presupuestales y contables que se requieran en el sistema de información financiero íntegra para darle cumplimiento al presente acuerdo. Artículo 9. Envíese copia del presente acuerdo del despacho del gobernador del departamento de Cundinamarca para el control de legalidad previsto en el artículo 305 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 29 de la Ley 1551/2012. Artículo 10. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Presidente, le informo que fue leído el proyecto de acuerdo. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con el orden del día. Séptimo, comunicaciones y varios. Presidente, le informo que no tenemos comunicaciones y varios. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con el respectivo llamado a lista de los honorables concejales para conocer su asistencia. Movimiento Alternativo Indígena y Social, honorable concejal Ruiz Guerrero José David. Presente. Partido de Alianza Social Independiente, honorable concejal Rincón Donado Pedro Adiel. Buenas noches para todos, presente. Liga de Gobernantes Anticorrupción, honorable concejal Gómez Reyes Laura Isi. Presente. Partido Nuevo Liberalismo, honorable concejal Agüen Orlando. Muchas bendiciones para todos, presente. Alianza Democrática Amplia, honorable concejal Agüelo López Sandra Milena. Presente. Presidente, contamos con los 5 concejales pertenecientes a la Comisión Segunda. Gracias, señor secretario. Honorables concejales, siendo las 7:41 del 14 de julio del 2026, damos por terminada esta sesión de comisión. Dios los bendiga a todos. Buen regreso a casa.